al auditorio Lupe Rumano. En estos momentos daremos inicio a la presentación del libro Spider de Diego Montalvo, organizada por El Ángel Editor, que tendrá una duración de 1 hora. Participan Diego Montalvo, Xavier Oquendo y Juan Suárez. Le invitamos a ponerse cómodos, recordándoles que los micrófonos y videos estarán inhabilitados para los espectadores durante toda la actividad. En la parte inferior está el icono de mensajes para que a través de esta herramienta pueda realizar sus preguntas. Que lo disfruten. Queridos amigos, buenos días. Muy feliz de estar esta mañana de sábado compartiendo en la FIL Quito Digital con un queridísimo autor del Ángel que además inauguró una nueva colección con su libro de literatura juvenil. Yo creo que uno de los grandes grupos que han estado un poco, por decirlo de alguna manera, desposeídos en cuanto a la literatura se refiere, es precisamente el target juvenil o el grupo de autores jóvenes. Esto sea debido a que muchos autores y mucha gente les tiene cierto recelo al grupo juvenil o al grupo joven, porque siempre hemos creído que la literatura para jóvenes es una literatura que debe conllevar directamente o necesariamente a unos valores convencionales, casi religiosos, eh, provistos de un sistema eh, que un poco los encierra a los jóvenes, los enjaula, eh, y entonces uno les tiene cierto terror, cierto miedo. Yo he sido profesor de adolescentes desde hace muchos años y he creído que ese universo precisamente difícil, torrencial, esa idea de creerse los reyes del mundo, que lo pueden todo, eh, que no tienen miedo a nada. Y además esa otra idea también muy graciosa de creer que en su generación apareció todo, que todo lo que hay es gracias a ellos, o que todo lo que hay es por ellos, ¿no? Eh, entonces hay que hacerlos aterrizar. Y una de las maneras de hacerlos aterrizar, a mi juicio, es a través de la literatura. La literatura es el mejor aeropuerto que existe. Hay un poder absoluto para confiar o creer en la literatura como el medio de salvación. Pero no es un medio de salvación desde la perspectiva actual del emprendimiento o de la autoayuda o de las coach, del universo coaching y de los emprendimientos estos fortalecidos a partir de la clase media hacia los sectores más ricos o más poderosos. A mí me parece eso una verdadera tomadura de pelo, la gran tomadura de pelo del nuevo siglo, ¿no? Porque además, gracias a eso, se ha ensuciado también la literatura, se ha ensuciado casi todo lo que de una u otra manera hemos recuperado a través de la estética, de la belleza de la palabra. Además, hay que notar que la literatura juvenil no tiene por qué estar soportando los mimos contemplativos de esa literatura pacata, de esa literatura llena de valor, llena de obviedad. Porque los jóvenes, la verdad es que han vivido una nueva historia, ¿no? Eh,
una historia en donde se mide el, el, eh, el fortalecimiento de una madurez a través de la visualización de la violencia, por ejemplo, la visualización de cómo estamos acabando con el mundo, de la destrucción casi del mundo a través de todos los efectos que se han hecho a lo largo, sobre todo del siglo XX, ¿no? En donde la tecnología ha creado prácticamente un nuevo refugio o un nuevo continente, ¿no? Y entonces los jóvenes ahora tienen una tendencia hacia lo digital, un- un- una apreciación hacia lo violento distinto, unos nuevos conceptos. En base a esas características aparece nuestro autor de esta mañana, ¿no? Diego Montalvo, y su libro Spider. Diego se graduó como periodista en la Universidad de las Américas en la UDLA y es nacido en el año de 1995. Es decir, es un autor muy, muy joven, ¿no? Sin embargo, su trabajo muy serio, muy profesional por, por, el- los caminos de la literatura lo han llevado hacia los dos, diríamos, los dos lados, ¿no? El del periodismo y el de la literatura, a manejar un nombre, un estilo, una conciencia, un soporte, ¿no? Para entender eh, a los, al, el nuevo pensamiento o una parte de ese nuevo pensamiento, ¿no? Eh, Diego además es miembro de la sección académica de literatura de la Casa de la Cultura. Eh, es nombrado también, ha sido miembro activo de la Sociedad Bolivariana del Ecuador. Eh, Su antología de cuentos suspenso en letras del 2012 lo llevaría a abrirse campo dentro del ámbito de la ficción. Como periodista se desempeña como redactor de la revista Leo de la Cámara Ecuatoriana del Libro y emprendedores a cargo del ex candidato a la presidencia de la República, César Augusto Alarcón. Fue conductor y productor del programa Converso de la radio de la Casa de la Cultura. Es redactor de opinión de Diario Digital y La República. Diego nos trae su libro Spider en esta mañana, que va a ser presentado por quien fue su editor en la editorial El Ángel, quien además trabajó muy bella idea para esta nueva colección, que es la colección El Pegaso, una colección de literatura juvenil, muy sobria, muy bonita, eh, muy llena de ímpetu y de ganas de que tenga muchos lectores, ¿no? Yo le doy la bienvenida a Diego y le doy la palabra al querido poeta y escritor y editor Juan Suárez Proaño para que presente el libro de esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, Javi. Muchas gracias a todos los que están aquí, los que se reúnen esta mañana de sábado en la Feria Internacional del Libro, en esta edición virtual. Eh, qué gusto es levantarse una mañana de sábado y decir uno, lo que tengo que hacer aquí es asistir a la feria del libro. Y además para presentar un libro de un poeta, de un escritor, perdón, que es muy querido, que además entró recién a nuestra editorial y entró como se debe entrar, es decir, abriendo la puerta grande y con una propuesta realmente sólida. Y como decía Javier, para nosotros es una alegría el poder haber inaugurado una colección con Diego. Es decir, cuando celebramos su libro, no solamente celebramos su libro como tal, su novela que además tiene muchísimo que ofrecer para la literatura juvenil
de este país y además para la literatura de terror de este país, que se ha escrito un poco. Y sino también porque celebramos esta nueva colección que abrimos en el Ángel Editor. Así que, Diego, tú siempre has sido una doble celebración para nosotros en editorial. Y yo escribí un texto cuando presentamos este libro hace un tiempo ya desde la editorial, un texto para hablar un poco de lo que pienso, de lo que me despierta el texto de Diego, y lo voy a leer ahora. Eh, el texto se llama La necesidad de escribir. Los seres humanos estamos varados a las costas de una infinita pregunta. ¿Para qué contar historias? Hay quienes sostienen que el trabajo de narrador es un noble oficio entregado a la búsqueda de cierto conocimiento. Así se explicaron las historias y los mitos escritos por los poetas clásicos que perviven aún en nuestros días y son un vestigio de las leyes y las verdades que rigieron el universo de otro tiempo. Así se explican las leyendas bíblicas que trataban de ser evidencia del milagro, prueba irrefutable de que Dios estaba siempre entre sus fieles y el peligro. Hay quienes dicen que narramos para educar, para recordarnos los errores del pasado o para poner sobre la mesa antiguas moralejas que nos darán más afortunados en los pasajes y callejones de la vida. Así se explica la larga supervivencia de nuestras leyendas o el éxito que tuvieron los volúmenes recopilados por los hermanos Grimm, por ejemplo, donde se repetían historias y enseñanzas de folclores antiguos. Yo me niego a creer que una historia necesariamente debe tener alguno de estos fines. Quizás a los seres humanos nos fue dado el don del sueño y la imaginación para que hiciéramos con ellos un mundo nuevo. Ninguna ciencia ni crítica literaria puede entender las verdades que caben en la cabeza de un niño que corre bajo el sol o entender los universos que le son negados al insomnio. No se equivocaba Borges cuando afirmaba que la literatura es un sueño dirigido. Y no se equivocan aquellos que persiguen la tarea interminable de dominar esos sueños, esos asombros, esos secretos, esos misterios, con la humilde herramienta de la palabra. Pero también nos ha sido dada la pesadilla. El miedo y la supervivencia son tan constituyentes del ser humano como la necesidad de conocer, como el hambre, como el amor o la duda. La pesadilla es un recordatorio de la debilidad, un recordatorio de que estamos pisando tierras pantanosas y que somos diminutos, vulnerables, que nunca dejamos de estar en intemperie y que nunca dejamos de escuchar cómo tocan a nuestra puerta los espectros del peligro. Diego Montalvo pertenece a un grupo de escritores que ven en la literatura el oficio necesario y quizás la única herramienta para contener a las pesadillas. Diego transita un terreno cenagoso, pero deslumbrante. Recuerdo que uno de los primeros libros que atrapó mi espíritu y lo condujo hacia la feliz prisión de la lectura fue la novela El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Desde entonces, pocas cosas he encontrado que logren reflejar con tanta precisión y maestría los espíritus y las luchas humanas que nos atacan cuando llega el paso inevitable de la juventud a la adultez. El deseo de sobrevivir, el horror de la locura y la violencia, la gangrena que se apodera de las almas abandonadas. Montalvo busca formar con el barro de las palabras un monumento a estas verdades que nos definen y nos marcan, pero sobre todo que nos recuerdan que existe aquello llamado asombro, aquello llamado fascinación. Guiado por enormes maestros como Hoffman, Maupassant, Conan Doyle o Dickens, rastreables de cierta forma en su escritura, Diego nos abre las puertas hacia un asombroso desierto donde el único sol es el horror y la única luna es la pesadilla. Pero allí, en ese territorio de desolación, se alzan los más luminosos valores humanos, encarnados a la más clara usanza de las grandes novelas del género en una detective. La valentía, la lealtad, el milagro de la justicia, la memoria, el deseo de vivir. La pesadilla se vence cuando el horror choca con el coraje, cuando apretamos los dientes y rogamos en nuestro interior que el desaventajado protagonista encuentre una salida, una salvación o resuelva el misterio.
La imaginación es quien nos conduce por este abismo. A Diego Montalvo le importa la imaginación, que es el alma de la ficción, la imaginación que es quizás el único Dios capaz de hacer que nuestro corazón palpite de triunfo o de terror en el pecho de otro. Aplaudo y agradezco que exista en este país, en estos tiempos, un escritor que tome la tarea de contar con el fin más noble, darnos la oportunidad de imaginar. Quizás ahí está una respuesta a aquella infinita pregunta. Narramos porque siempre habrán lectores o escuchas que dejarán de lado el día y la noche para seguir paso a paso los fracasos y los aciertos de un personaje enfrentado a la inmensidad del peligro. Porque siempre habrá lectores que reconozcan en esos héroes débiles pero porfiados a su propia alma. Porque siempre hay en algún rincón, en alguna casa, en alguna habitación, un espíritu que transita en otras calles, en otros tiempos, en otras pesadillas, y se deja cubrir por la espuma de la lectura, que es, al fin de todo, la forma más perfecta del asombro. Por eso narramos, porque pasarán las décadas y seguiremos buscando un rincón en la casa, un recodo en nuestros años, un descanso en nuestra luz, para estremecernos, para temer o para vencer, pero siempre para imaginar. Me alegra saber que la literatura de horror y la novela negra en Ecuador, con Diego Montalvo, empiezan a tener un lugar seguro, y que hay en este país un escritor entregado a la valentía de prometer largas madrugadas y largas noches de asombro. Ahora él tiene la responsabilidad con sus lectores. Ellos seguirán pidiendo más del agua necesaria, que es una buena, estremecedora historia, como es esta, la que tenemos delante. Felicitaciones por tu libro nuevamente, querido Diego. Muchas gracias, Juan. Vamos a pedir entonces eh, que venga hasta nuestras pantallas el autor, Diego Montalvo, y que nos comente sobre, sobre el libro, sobre la creación del libro, cómo llegó a él, eh, es decir, su sentir frente a su obra. Adelante, Diego. Muchas gracias. Empezar esta mañana agradeciendo siempre infinitamente al Ángel Editor por la oportunidad que me han dado de poder publicar esta obra, que realmente para mí ha sido un gran paso. A Javier Oquendo por haberle apostado este proyecto, a Juan, a Juanito Suárez, siempre por haberle dedicado el afecto de la edición, que realmente sin ustedes pues este libro no hubiera podido salir adelante. También estoy muy honrado a propósito por participar en esta edición de la Feria del Libro, a la oportunidad que me han brindado, digamos, las caras más visibles de este proyecto, que son Santiago Vizcaíno y Juana Neira, quienes aprecio un montón, y siempre pues con el respaldo del Ángel Editor, que hemos de caminar juntos. Espero yo por muchos años que seguramente será así. Bueno, para hablar netamente de la obra, quiero empezar contando una anécdota. Recuerdo yo que desde cuando era un adolescente, más o menos entre los 12 y 13 años, siempre me gustó la literatura criminal, la literatura negra. Y gracias sobre todo al esfuerzo que han hecho muchas personas de inculcarme en la lectura, entre ellos pues mi querido abuelo, que siempre caminaba con un libro en la mano y se sentaba en cualquier parte de la casa a leer, y eso siempre me despertó mucho la curiosidad. Entonces, con él siempre habíamos hablado de historias, nos imaginábamos historias al mismo tiempo, conversábamos sobre temas, hasta ahora lo hacemos en la mesa, de temas variados, siempre obviamente tocando el tema de la literatura. Entonces, pues a raíz de eso,
descubrí a grandes escritores que han estado en la biblioteca personal de él en la casa, entre esos Edgar Allan Poe, que fue el primer autor que yo leí y el que obviamente ayudó a que Suspenso en Letras, el primer libro que publiqué a los 16 años en el año 2012, pues saliera a la luz. De ahí empecé a investigar por mi cuenta, siempre con él hablando de temas interesantes, y llegué a autores un poco más complejos, más interesantes al mismo tiempo, como bien lo ha mencionado Juanito, por ejemplo, ahí está Conan Doyle, aparte Agatha Christie, la novela un poco criminal y los cuentos de misterio que tenía Charles Dickens, pero siempre caminaba de la mano con él, siempre preguntándome, siempre atento a lo que yo hacía, a lo que leía, y siempre muy gustoso de leer antes que nadie siempre los textos, por lo que le mando a mi abuelo Arturo un fuerte abrazo y un gran agradecimiento. Evidentemente un libro no se escribe solo, entonces eso es lo que importante, quiero dar ese mensaje importante ahora. Cierto es que muchos novelistas, como por ejemplo Terry Pratchett, que viene a mi memoria, decía que escribir es lo más divertido que se puede hacer solo. Sí, la escritura es una actividad solitaria, como bien ha mencionado Juanito Borges, que él decía que él se encerraba en su mundo a escribir. Lo mismo ha dicho Vargas Llosa, lo mismo ha dicho García Márquez, y grandes novelistas latinoamericanos han explorado la soledad como un modo de hacer literatura. Pero realmente yo creo que el libro es un trabajo en conjunto, es un trabajo en equipo, en el sentido de que siempre se necesita un diseñador, un diagramador, un editorial que ponga adelante este proyecto. Entonces, pues yo creo que el libro demuestra que hay un trabajo de fondo, que inclusive el novelista tiene que estar dispuesto a dar ese fruto a sus lectores, y realmente ahí ya se vuelve un libro ya no unipersonal, sino se vuelve como para la comunidad, se hace un libro muy participativo y se mueve ya, digamos, a la altura de un medio de comunicación, si queremos darle un tinte periodísticamente hablando, más cuando estos libros de novelistas o de autores como por ejemplo Ken Follett o Stephen King, que mueven millones de libros, yo creo que ese tipo de actos ya se vuelven los libros comunitarios y ya no se vuelven unipersonales, que es ya cuando sale del ordenador para que alguien más lo lea. Entonces Spider evidentemente nació con esa idea de dar el paso personal, ya de que no se vuelva un libro unipersonal, de un libro de ordenador, sino ya un libro formal, un libro publicado. Entonces yo creo que ese es el primer paso y el primer miedo que al menos yo particularmente me decidí a vencer, porque de aquí obviamente viene el tema de la opinión de los lectores, la opinión de los editores. Entonces, que siempre es importante, porque eso vale mucho para el trabajo de un escritor, porque obviamente sin los lectores, que es otra parte del grupo importante para que un libro pues viva, se necesita de lectores. Entonces yo he quedado muy agradecido a las personas que se han dado el tiempo de leer este libro, de apreciar este libro, de los comentarios que me han llegado. Entonces eso, como bien han dicho Javier y Juan, pues es un compromiso, porque realmente los lectores, sobre todo estas sociedades modernas, la gente pide cosas innovadoras, pide ideas diferentes, pide un movimiento literario diferente, nuevo, a pesar de que yo particularmente no creo pertenecer a una generación literaria como ocurría hace mucho tiempo. Por ejemplo, digamos, la generación de grandes escritores ecuatorianos que llamaban la generación de los decapitados, por ejemplo, los poetas malditos, después la gran generación de los 70, con nombres como Raúl Pérez Torres, como Simón Zavala Guzmán, como Francisco Poraño Arandi,
que movieron ya un grupo cultural muy importante. Después ya hablan de los autores más contemporáneos con una fuerza y una vitalidad impresionantes. Por ejemplo, Oscar Vela, Leonardo Valencia, Gabriel Alemán, la generación que yo particularmente le he denominado la generación dulce, de la generación de las novelas infantiles, Leonor Bravo, Juana Neira, Rosalía Arteaga, Edna Iturralde, que abrieron su camino dentro de la literatura. Entonces, realmente la fantasía que me cobijaba también a propósito cuando yo leía estas escritoras, me impactaron mucho para escribir. Es decir, a mí la literatura fantástica y la literatura criminal han sido esenciales para poder sacar además adelante esta obra. Yo empezaba desde el colegio ya con mis primeros escritos, con mis primeros ejercicios literarios. Ventajosamente, a lo largo de mi vida he tenido grandes exponentes y grandes profesores que me han ayudado a abrirme campo en la literatura y en el periodismo. No solo en el colegio, también en la universidad. Tuve maestros impresionantes con los que nos reuníamos en las cafeterías de la universidad a conversar sobre autores, sobre novelas. Entre ellos, por ejemplo, me acuerdo de profesores que me iluminaron mucho. Esteban Ponce, César Ulloa, por dar dos nombres de los que recuerdo ahorita, de profesores que nos sentábamos realmente a hacer tertulias, a hacer coloquios en la cafetería de la universidad y conversar sobre escritores, conversar sobre ponencias, conversar sobre lanzamientos de libros, conversar sobre política, de filosofía, de historia. Entonces, todo ese universo de conocimiento, otros maestros que tuve ya afuera en el campo profesional que han leído esta novela, cuando recién estaba inclusive inédita. Raúl Pérez Torres, por ejemplo, cuando fue ministro de Cultura, me había solicitado que escriba una novela. Entonces, como encargo de él es que Spider también tiene su nombre en el prólogo. Él me había dicho que quería que escriba una novela sobre un género diferente, algo novedoso, y él pues fue uno de los primeros que leyó el texto inédito. La segunda persona que lo leyó inédito también fue la doctora Rosalía Arteaga, quien hizo el prólogo y a quien estaré siempre muy honrado de que haya hecho este comentario inicial. Entonces, digamos que todo ese universo, ese tipo de conversaciones, Spider realmente es un libro que nació en las cafeterías, que nació en los coloquios, que nació en el Café Libro, que nació en los lanzamientos de libros, que nació en los encuentros con poetas, que nació en encuentros con escritores. Yo recuerdo también un grupo cultural que me acogió, el Ateneo Ecuatoriano, con el doctor Raúl Velasco Garcés, que también conversaba de este libro en la Casa de la Cultura. Entonces, este libro realmente ha tenido, creo yo, previamente un recorrido, no sé si llamarlo clásico, pero sí un poco más con sentido de los tipos de ideas de antaño, ¿no? De sentarnos a conversar en un sitio público de libros, de temas importantes para la sociedad. Entonces todo eso ha ido moldeando esta historia y pues ya con la parte ficticia de la creación de un detective que particularmente me parecen cautivantes, ¿no? Los detectives o estos personajes medios bizarros en muchas perspectivas, ¿no? Por ejemplo, a mí siempre me ha fascinado esta literatura kafkiana, esta literatura al estilo de Murakami, esta literatura al estilo de Patricia Highsmith, donde siempre hay un personaje que o está medio loco o lucha mucho por salir adelante en un mundo bastante tormentoso, bastante lúgubre. El mismo Edgar Allan Poe es un ejemplo que él tuvo una vida súper complicada, y está Mary Shelley, por ejemplo, también. Está John Polidori con El vampiro. Entonces, es decir, conocer la vida de estas personas
también me ha ayudado mucho a crear estos personajes, este Spider, que es como una araña, ¿no? A propósito de que aquí en confianza les comento esto, que no va a salir de estas 4 paredes, pero mi tía le tiene mucho miedo a las arañas. Entonces, Spider es justamente esta araña que también, curiosamente, es uno de los miedos. Yo creo que después de los payasos, las arañas dan miedo. Entonces, también un gran amigo mío de la universidad, Andrés Navarro, también me conversaba y me decía, yo también les tengo miedo a las arañas porque son animales horribles con patas así bien retorcidas, bien raras, ¿no? Entonces, hay gente que grita viendo arañas. Sin embargo, Spider evidentemente es un personaje que se acompaña de las arañas, de los insectos, de este tipo de animales que curiosamente no son malos en algunos casos, pero a la gente le da miedo. Entonces, es interesante nutrirse de estas fobias para crear personajes, para crear escenarios. Yo creo que los desiertos tienen las arañas más lindas del mundo porque hay arañas muy extrañas en los desiertos y poca gente sabe que en los desiertos hay arañas. Hay arañas que inclusive tienen unas tenazas así en la boca que parten a gusanos o cosas para comerse. Hay tarántulas impresionantes, más que en las selvas hay en los desiertos. Inclusive hay arañas que viven en el océano y en los sitios pantanosos. Entonces, Spider es este personaje omnipresente que le hace la vida imposible a una joven mujer, que trata de luchar contra su medio, trata de luchar contra sus jefes, contra sus compañeros, que obviamente no apuestan por ella por el hecho de ser mujer. Entonces, esa es una situación que me planteaba hacer y crear a un detective que tenga esa personalidad que colocaré en posteriores libros, en posteriores historias, siempre que una mujer sea la protagonista, evidentemente, ¿no? De ahí, por ejemplo, recuerdo muchas críticas también a lo largo de muchas autoras, de muchas novelistas, que tenían una capacidad de anteponer personajes masculinos a los femeninos. Es por esa razón que Patricia Highsmith era muy criticada y a mí me parece fascinante porque siempre que uno habla de una escritora, siempre se piensa que generalmente sus personajes van a ser femeninos y van a interponerse, como más o menos me he planteado yo en Spider, funciona. Pero realmente en el caso de ella es interesante porque se anteponen los personajes masculinos. Entonces, otra novela que recuerdo yo me ayudó para darle el último tinte a Spider, que para los lectores les quiero decir es un personaje masculino, a pesar de que tiene un subjetivo femenino. Spider parte de esta idea de la oposición de un personaje masculino que pueda anteponerse también a un femenino, que es lo que muchos de mis lectores me han conversado. Y es por esta idea de las novelas de Patricia Highsmith. Yo recuerdo El grito de la lechuza, por ejemplo, que ocurre exactamente esto, de un joven programador de una prestigiosa empresa, y él es un ingeniero, y se dedica a espiarle a una joven mujer que vive en su casa con su novio, y obviamente él tiene sus ideas sobre cómo vivir con esta mujer y ella termina enamorándose de lo que genera una enemistad entre este espía, digamos así, en este admirador del voyeur y pues el novio de esta joven mujer. Él también parte de un matrimonio tormentoso, entonces digamos que estos personajes, estas esencias de la novela negra, parte desde esta perspectiva. ¿Por qué? Porque la novela negra no necesariamente tiene un detective, es decir, eso es más una especie de honrar, digámoslo así, a los autores clásicos que tenían un detective, por ejemplo, Gilbert Keith Chesterton con el Padre Brown, Agatha Christie, Poirot, Conan Doyle y Sherlock Holmes, por ejemplo, Dashiell Hammett con El hombre de la Continental, Raymond Chandler con el Philip Marlowe y tanta cantidad de personajes. Entonces, siempre la idea de colocar un detective parte y hace que una historia sea más fácil de irla hilando, de ir generando pistas, de ir creando un desarrollo,
ver cómo se va creando el thriller, el misterio, y siempre un detective es una línea conductiva, pero realmente las novelas negras, las novelas detectivescas son demasiado reales, que es lo que le gusta a la gente, ¿no? Yo cuando ya involucro temas sobrenaturales, una criatura misteriosa, me han dado inclusive críticas y me han dicho constantemente los lectores y a veces periodistas que me hacen entrevistas de que yo estoy jugando con con el género policíaco fantástico, que obviamente es la mixtura del terror con lo policíaco, lo fantástico y lo policíaco, que de hecho lo policíaco también se ha hibridado en otros campos, ¿no? Por ejemplo, el techno thriller, que me llega a mi memoria Michael Crichton, que escribió Parque Jurásico. Entonces, cuando él ya mete los dinosaurios, mete el tema del ADN, mete el tema de la mutación genética, con Andrómeda, Presa, Next y algunos otros libros maravillosos de Michael Crichton. Entonces ya el misterio, digamos, la base que es lo policíaco, se mezcla con temas científicos que no son para nada irreales y se vuelve parte de la ciencia ficción. Por ejemplo, dice en el espacio, por ejemplo, Soy leyenda de Richard Matheson, en fin, ¿no es cierto? Tenemos grandes escritores que pues han mezclado lo policíaco, lo negro, lo criminal con temas más allá de la comprensión humana, que siguen siendo sobre todo casos de estudio porque son temas muy reales y son temas que el ser humano está logrando conquistar. Por ejemplo, cuando Mary Shelley escribía Frankenstein, se planteaba la idea de que los muertos regresen a la vida, pero no como en el caso de mi novela por espectros o zombies, ¿no? Sino por temas científicos, es decir, de electrochoques, dar vida a una persona, y es lo que hace, pues, evidentemente el doctor Víctor Frankenstein. Entonces, digamos, al mismo tiempo, ya que estamos hablando de Frankenstein, yo me planteaba la necesidad también de crear a Spider como esta criatura que puede ser extraña, pero es muy, muy sola porque vive en la oscuridad, tiene instintos asesinos, tiene unas ganas de conquistar el mundo al mismo tiempo, y para eso sabe que tiene que hacer cosas malvadas, cosas criminales como el asesinato, y él lucha constantemente con su naturaleza sádica, sombría, ¿no? Que es lo que pasaba en la vida real con asesinos en serie, ¿no? John Wayne Gacy, el asesino del Volkswagen, y tantos otros que pues luchaban inclusive con su propia naturaleza sociópata, ¿no es cierto?, criminal. Entonces, muchos criminales, muchos asesinos en serie tienen esta constante lucha interna, como también en Crimen y Castigo de Dostoyevsky, ¿no? Entonces, evidentemente, este tipo de obras, este tipo de novelas, tienen una cuestión que inclusive sobrepasa a las rarezas, que sobrepasa el tema un poco surrealista, ¿no es cierto? Esencialmente, me acuerdo que para darle otro tinte a la novela, porque realmente la literatura demanda de mucho conocimiento, inclusive de otras áreas como la música, porque yo había hablado en varias ocasiones que la música me ayuda a escribir, porque la música me inspira, ¿no? Entonces, si por ejemplo quiero crear una escena un poco rápida, ¿no es cierto? A veces un rock and roll es muy importante. Por ejemplo, yo que sé, AC/DC, los Keys, los Beatles no tanto, porque eso más decía para una escena un poco más lenta, más relajada, una escena romántica, por ejemplo, que también tiene la obra. Entonces, pero Freddie Mercury también pega muy bien para una escena rápida, una escena violenta. Michael Jackson. Entonces, por ejemplo, esta fantástica pieza que él compuso, Thriller, por ejemplo, es una obra que inclusive los videos musicales en muchos casos me ayudan a generar ideas, las películas también. Entonces, como ven, es una mixtura, ¿no? Me ha impactado a mí mucho la obra esencialmente pictórica de Salvador Dalí,
porque Dalí, por ejemplo, en una película de Alfred Hitchcock, inventó una pesadilla, ¿no? Entonces ve una escena donde hay ojos que caen de una cortina. Entonces, las obras de Dalí han trascendido el arte y han llegado al cine. Por ejemplo, hay una obra rarísima de Disney con Salvador Dalí, que no tiene más de 3 minutos, es el único capaz de animar una obra. Salvador Dalí fue Walt Disney. Iba a ser un largometraje, pero tras la muerte de Dalí quedó el proyecto inconcluso. Pero ver esta fantástica obra me ayudaba a imaginar exactamente escenarios surrealistas como los que hay en la novela. Entonces, indagar en todo este asunto me dio a entender que la literatura es como pintar un cuadro, ¿no? Uno de los mayores peligros que afrontan los novelistas, muchos de los que nos escuchan, si se inician en la literatura o los novelistas ya de renombre, siempre han tenido miedo a la famosa página en blanco, el pintor al famoso lienzo en blanco, el músico a la partitura en blanco. Entonces, muchos los hablan del bloqueo de escritor, que afortunadamente hasta la fecha yo particularmente no he sufrido de este mal, espero tampoco sufrirlo nunca, pero es muy común, ¿no es cierto?, cuando uno crea arte o literatura o lo que sea. Y estas referencias breves que he dado un poco en esta conversación me ha evitado tener ese problema de hilar la historia, de contar la historia, de sacar al personaje principal de algún problema, que también ocurre, ¿no? Hay grandes escritores. Me acuerdo una entrevista a John Connolly que le decían que él hace su detective, que también mezcla a propósito cosas a veces fantasmales y surrealistas y cosas medio extrañas por ahí. Y dice él, ¿por qué haces eso? Dice, es que yo a veces, sin querer, coloco a mi detective en una decisión, en un paso tan complicado, que luego no sé cómo sacarle. Entonces necesita ayuda de un fantasma, de un muerto viviente, yo qué sé, para que le ayude a resolver el misterio. Es porque lógicamente no hay solución para el misterio. Entonces yo necesito algo sobrenatural, una víctima que había sido asesinada y se le regresa en sueños y le dice, mira, tienes que investigar a tal persona porque él realmente ya no da con la solución al misterio. Entonces, a veces estos elementos sobrenaturales ayudan para que la historia tenga un sentido dentro de este universo surrealista, de este universo al estilo de Goya, ¿no? Que también tiene, pues, ese fantástico grabado que se llama Los sueños de la razón produce monstruos, y evidentemente Spider yo creo que es un sueño de la razón cuando ya transgredimos del lado del detective. Entonces, más o menos, esta es una novela que también recuerdo que ha tenido muchos ejes, ¿no es cierto?, muchas ramificaciones, a los mismos editores, por lo que he conversado con Juanito a propósito. Me ha dicho también que logró sentir el miedo, la misma, me acuerdo una conversación con Rosalía Arteaga, que me llamó una vez a su oficina y, y ella estaba bastante nerviosa, ¿no? Y le digo, doctorita Rosalía, ¿qué le pasa? Pues que tu libro me ha causado miedo y realmente no he podido dormir. Entonces necesito conversar contigo para alivianarme de esta pequeña idea que me aqueja, ¿no? Y le decía, ¿pero qué le sucede? Me dice, es que este es un personaje que me persigue, que yo siento que estoy desprotegida, entonces necesito que me protejas y me digas cómo salvarme, ¿no? Entonces, este es un secreto que voy a dejar para los que les interese conocer algún momento el secreto y me lo piden. Hay varios, a propósito, varias fórmulas mágicas, pero por ahora, pues eso voy a dejar como parte del suspenso de la novela. Pero realmente lo importante y lo que he solicitado a la gente que ha leído este libro es que transite con este personaje, transite con su historia, transite pues con el ángel editor, transite con todo lo que implica tener este libro, lo que ha implicado escribir, sobre todo que el lector se divierta, que es una de las ideas que yo siempre tengo
Al menos yo creo que leer es una de las actividades más lindas que puede haber, ayuda en estos tiempos sobre todo que estamos viviendo, ayuda a unir mucho a la familia, ayuda a unir a tal vez a esas personas queridas, y qué mejor regalo a propósito de estas festividades. Ya se nos acerca Navidad y qué mejor forma que regalar un libro. Realmente un libro es un obsequio muy lindo, es un obsequio que es para una persona en esencia especial, que nos abre la mente, que lamentablemente estamos pasando tiempos de un oscurantismo intelectual, como bien lo ha dicho Javier hace unos instantes. Vivimos un tiempo de oscurantismos ideológicos, vivimos tiempos donde realmente hay mucha intolerancia, hay tiempos donde hemos vivido radicalismos absurdos. Las redes sociales están inmersas en debates a veces sin sentido. Entonces los libros nos ayudan a permanecer firmes, nos ayudan a mantener la mente abierta, nos ayudan a entendernos con los otros, a entender épocas históricas, a entender hechos, a opinar sobre sucesos con una mayor, con un mayor conocimiento, con una mayor preparación. Y yo creo que es un deber de las autoridades que bien han hecho en hacer una feria de libro tan importante como esta, la primera virtual, y a la que yo regreso a los 8 años, vuelvo a participar en una feria internacional de libro, y me siento realmente muy contento de que estos espacios pues se den, y con esto pues realmente creo que quedará un precedente para los lectores, que la idea de Spider también a propósito es generar lectores, es acompañar a la juventud a la lectura. Hay nuevos talentos que se han formado a lo largo de estos años, que para mí es muy grato poder conocer, poder estar de la mano de muchos de ellos, de seguir aprendiendo, que es lo importante, porque los libros nos ayudan a aprender, nos ayudan a entender cosas que vivieron ciertos escritores. Cuando hagamos, por ejemplo, yo invito a las personas que les gusta hacer crítica literaria, lo realicen a través de los contextos históricos en los que se escribieron las determinadas obras, ¿no? Las determinadas libros, obras literarias que tienen un contexto social muy, muy fuerte. Muchas han logrado cambiar la historia del mundo. Los libros han logrado sobrepasar dictaduras, han logrado sobrepasar pandemias, han logrado sobrevivir a guerras, han logrado muchas cosas. Entonces, estos espacios enriquecedores donde tenemos la oportunidad de conocer a nuevos autores, a nuevos literatos, a nuevos novelistas, a nuevas corrientes literarias, son espacios que nos han brindado realmente muchas cosas para reflexionar y para comprender que todos estamos unidos por un único, digamos, una única causa, un único objetivo, que es el de que la gente lea, que es el de generar escritores que nos hacen mucha falta también, generar y de espacios académicos, espacios de reflexión que nos inviten a ampliar nuestros horizontes. Entonces, Spider es una invitación a que la gente que lo lea, pues comparta conmigo sus miedos también, que comparta los míos, que coloque los suyos propios, que comprendan lo vital hasta cierto punto que es crear una criatura, ¿no es cierto? Crear un nuevo universo que esperaré yo que que se amplíe, se siga ampliando a lo largo de los años. Una vez también me acuerdo que un amigo muy querido me dijo que esperaría, ¿no? Que poder continuar con esta labor y tener la misma cantidad de libros que ha logrado escribir Stephen King, pero imagínense, son casi 100 libros, ¿no? No sé si tenga yo algún momento la capacidad de Kingiana, ¿no? De poder producir 100 libros de todo género, de toda índole, pero realmente quedo muy agradecido con los lectores que son los que
sustentarán esta labor, este trabajo, que realmente hacer literatura es una de las cosas más bonitas que me ha pasado, junto con el periodismo, que va mucho de la mano. También me han influenciado grandes cronistas, que la crónica es importante para conocer el campo real de la humanidad. A través de entrevistas, a través de este tipo de conocimientos, ¿no? Se han creado grandes libros, por ejemplo, Underground de Murakami, que también es otro experto en rarezas, ¿no? Y las novelas de Murakami han influenciado mucho para poder escribir este Spider. Entonces, realmente yo creo que en estos tiempos, en estos nuevos avatares que nos ha dado la vida, pues Spider es un reflejo también de eso, es un reflejo del encierro, es un reflejo de los miedos, es un reflejo de el sinsentido muchas veces, pero es un reflejo que quisiera que esté en cada uno de las personas que pues ha tenido ya la oportunidad de leer esta novela, y pues que camine junto a mí y ver qué ocurre del otro lado, ¿no? Y que cuando lleguen ya a las últimas letras, a las últimas páginas, pues se hayan sentido acompañados de mi persona, que la idea es obviamente estar siempre con los lectores. Entonces, pues eso es lo que puedo decir sobre este libro, sobre esta primera incursión en la novela, que vuelvo y repito, sin el ángel editor, sin la paciencia de los gestores que han estado atrás de este proyecto, pues de los que han impulsado la Feria del Libro, no, pues no podría haber dado este espacio, y con los que estaré eternamente agradecido. Eso es lo que puedo conversar sobre este libro. Entonces, bueno, quedaré abierto si es que hay alguna pregunta, no sé, del foro, o si es que quiere acotar algo Javier o Juanito Suárez, pues estaré encantado de escucharles. Muy bien, querido Diego. La verdad es que en la presentación del libro, además, ha venido con una conferencia gratuita estupenda sobre la realidad de la literatura joven y tu perspectiva como autor de narrativa, ¿no? No sé si Juan tiene unas preguntas para hacerlas. Yo tenía, bueno, además debo decir que estoy realmente sorprendido e impresionado de del conocimiento que nos dejas ver en tus palabras, en lo que nos has contado, ¿no? De la formación del libro. Qué lindo, que yo creo que así debería ser el acercamiento a un libro, ¿no? Como lectores, qué suerte tienen tus lectores de haberse aproximado a tu libro, además escuchando cómo se formó, ¿no? Todo esto, o sea, no solo el proceso de escritura, sino toda la historia y la tradición literaria que hay detrás, que nos has contado ahora. Es realmente sorprendente y es algo que mereces tu felicitación. Y yo creo que has respondido muchas de las preguntas que teníamos, ¿no? Como de dónde nace Spider, por qué elegir a esta criatura, por qué elegir justamente el mezclar la novela negra con la ficción, bueno, no con la ficción no, sino con algo más fantástico. Es decir, lo has respondido de una manera además muy bella, muy grata de escuchar. Pero me queda una duda, y respecto al secreto que nos contaste, ¿no? De cómo sobrevivir, se podría decir, a Spider, y cómo sobrevivir a su lectura. Pero va más allá de eso, sino, y ojalá nos puedas contestar en el tiempito que nos queda. Tú mencionas, inclusive en la nota, que tienes al inicio del libro, que Spider originalmente era un cuento, que luego fue por muchos comentarios, por algunas consideraciones, fue colocado una novela en este universo mucho más grande. ¿Qué futuro hay para tu escritura? Esa es mi pregunta, ¿no? Es una pregunta más de decir futuro. ¿Qué futuro hay en tu escritura? ¿Qué futuro hay para Spider, si es que hay alguno para él? ¿O qué futuro hay para tu escritura en esta serie de novelas que mezcla lo fantástico, el terror y la novela negra? ¿Qué proyectos nos tienes para emocionarnos?
Bueno, Juanito, muchas gracias por tus inquietudes. ¿Qué futuro hay en Spider? Bueno, realmente yo creo que es un personaje que todavía sigue vigente, a pesar de que como dato no traté de conectarle al cuento original de Suspenso en Letras, lo cual pues evidentemente resultó difícil, pero Spider realmente sí he pensado en colocarle en una tercera entrega con una visión totalmente diferente a la de este libro, otra visión más todavía del personaje. Entonces ese es el futuro que nos augura. El próximo año, como primicia, nomás, mi querido Juanito, sí, evidentemente estaré ya por terminar otro proyecto, otra novela, que va por otro camino parecido al de Spider, pero que explora otra idea mucho más interesante desde la perspectiva netamente de lo que implica ser un escritor. Ya no tanto un detective, pero sí un escritor. ¿Que hay un policía? Sí, va a haber un policía. Qué bien, qué buenas noticias y además qué buen, es decir, que lo poco que nos has dicho, pues seguro que a tus lectores ya les emociona. Eso, Diego, felicitaciones nuevamente por tu libro. Eh, yo, a nombre del Angelito, bueno, yo como editor de tu novela estoy muy contento de haber trabajado con ella, muy contento de haber trabajado contigo. Y te vuelvo a decir, espero estoy seguro más bien que la literatura, que este género tan especial de la literatura en el que te mueves, pues siga creciendo en este país y que sea de la mano de tus obras. Muchas gracias por eso. Bueno, pues ha sido una mañana muy productiva y muy interesante. Les voy a pedir a los lectores que por favor se acerquen a la novela Spider de Diego Montalvo y que nos den su retroalimentación, su lectura, que es muy importante para un escritor, que en realidad es allí donde se termina la labor de un escritor, ¿no? En el lector. Muy agradecidos, eh, pues nos despedimos muy felices de que hayan estado con nosotros y esperando pues otras novelas de Diego y muchas más oportunidades para seguir creyendo que la literatura es la única forma de cambiar el mundo. Gracias a todos. Buenos días. De esta forma, concluimos la presentación del libro Spider de Diego Montalvo. Esperamos haya sido de su agrado. Le invitamos a participar de nuestro próximo evento, la presentación de novedades editoriales Monocomics 1. Participan Mauricio Gil, Jorge Luis Aguilar, Víctor Cantos y Fernando Rivas. No olvides visitar nuestro sitio web www.filquito2020.com. Hasta pronto.